Amén. Muy buenos días, querida iglesia. Bienvenidos a la casa de Dios. El día de hoy tenemos un mensaje muy importante. También le damos la bienvenida a todas las personas que nos van a acompañar mediante la transmisión en Facebook y en YouTube. Amén. Amén. La palabra de hoy lleva por título La palabra de Cristo resucitado. El remanente Robert leyó Mateo 28 del 16 al 20. Es una palabra bastante fuerte que nos da victoria. ¿Por qué? La semana pasada se conmemoró la resurrección de Cristo. Fue una victoria sobre las tinieblas, sobre la muerte, sobre la oscuridad. Fue una victoria de Dios y la compartió con nosotros. Muchas personas a veces pensamos que esto fue una victoria. Hay personas que creen que no fue una victoria, que fue una derrota. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que fue una victoria. Pero no solo eso, Jesucristo también comparte esa victoria con nosotros. La resurrección fue la confirmación de Cristo ante el mundo y, más importante aún, ante el reino espiritual, de su poder ante la muerte. Y no solo eso, sino su divinidad como Dios. Cristo en la palabra, como hemos leído, nos dio esa gran comisión de la evangelización mundial a los apóstoles, pero también a nosotros. Y nosotros tenemos siempre que ir en esa dirección. Todo lo que nosotros hagamos, toda actividad, todos los estudios y todo lo que hagamos nosotros como iglesia, tiene que ser dirigido hacia la gran comisión, hacia la evangelización de las 237 naciones. Y no solo eso, también nos dice en su palabra Dios que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Eso qué es? El pacto, la bendición de Emmanuel, Dios con nosotros. Tenemos que disfrutar del poder de Cristo y más aún del Cristo resucitado. Nosotros sabemos que tenemos un Dios que es Cristo, que fue enviado para pagar por nuestros pecados. Pero nosotros tenemos una bendición adicional que tenemos que recordar, que no es solo Cristo, es Cristo resucitado. Eso lo cambia todo. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque hay muchas doctrinas o muchas personas que creen en dioses, pero son dioses muertos. Amén. Creen en otro tipo de creencias, pero nosotros no. Nosotros como hijos de Dios sabemos que creemos en Cristo, creemos en Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y en el Espíritu Santo. Pero tenemos un Dios vivo, un Dios que venció la muerte, que está vivo, que está a la diestra de Dios Padre y que desde allí, a través de su Espíritu Santo, nos va a acompañar hasta el fin del mundo. Amén. Cristo, cuando declaró en Juan 19:30, nos dijo, consumado es. O, como lo vimos la vez pasada, en el mensaje pasado, nos dijo tetelestai, que es en griego. Lo cual es una frase bastante poderosa. El domingo pasado estuvimos hablando de, más que todo, de la gramática griega, ¿no? Y cómo lo usa Jesucristo en la palabra para demostrar que Él es un Dios que da respuestas de 25 horas. Que Dios no es un Dios que está sujeto a nuestro tiempo, a las 24 horas. ¿Por qué lo digo? Porque esta frase, tetelestai, quiere decir que es algo que se venía haciendo en el pasado, que ya acabó, pero que aún tiene consecuencias en el presente y en el futuro. Recuerden que tetelestai o consumado es, no solamente consumó la misión que tenía Jesucristo en ese momento, sino que tiene consecuencias en este tiempo. ¿Por qué? Porque mediante el sacrificio que hizo hace aproximadamente 2000 años, nosotros seguimos restaurando la vida espiritual de las personas y la nuestra. Ahora, en este contexto, tetelestai, en esa época se usaba con 3 distintos tipos de acepciones. Uno era cuando se cumplía una promesa. La segunda era cuando una deuda era pagada. Y la tercera era cuando una guerra era ganada. Es un Cristo con poder que ha vencido. ¿A quién ha vencido? A Satanás, a las tinieblas.
que ha pagado nuestros pecados y que cumplió la promesa que estaba en el Antiguo Testamento, que es la simiente de la mujer. Y es por ello que prometió, por amor a ti y a mí, que los pecados estaban ya pagados. Amén. Díganle a la persona que está en su costado: Dios te ama a ti y a mí. Amén. Las personas que están viendo la transmisión también pueden hacer esa confesión con la persona que estén al lado. En el versículo 17 podemos ver cómo algunos discípulos, aún presenciando el milagro, dudaban. Para poder disfrutar del Cristo resucitado y de su victoria, tenemos que sacar nuestro corazón y sacar de nuestro espíritu también toda duda, toda incredulidad. Imagínense, nosotros que no vimos los milagros de Jesucristo en su momento, comparado con los apóstoles que vivieron con él y que vieron todos los milagros y todas las respuestas que él daba, aún así dudaron. ¿Qué puede quedar para nosotros? Entonces, para ello, vamos a leer Juan 20, del 25 al 29. ¿Me acompañan, por favor, con sus Biblias para leer la palabra de Dios? Me avisan cuando lo consigan con un amén. Juan 20, del 25 al 29. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Como les venía diciendo, Tomás, uno de los 12 discípulos que lo acompañó en todo el camino del ministerio de Cristo, y aún así dudó. Fíjate lo que dice Jesucristo, le dice: no seas incrédulo, sino creyente. Y también le dijo: crees, pero porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros somos esos bienaventurados, porque nosotros no vivimos la época de Jesucristo, no vimos con nuestros propios ojos su ministerio. Aún así creemos fervientemente en el sacrificio de Jesucristo. Creemos que tenemos un Dios vivo que venció la muerte y que la tumba está vacía. Amén. Y aparte de esto, podemos darnos cuenta la increíble misericordia de Jesucristo para ceder ante la petición de Tomás. Porque ¿quiénes de nosotros a veces en algún momento de debilidad no le hemos pedido a Dios una señal? No le hemos pedido que nos dé alguna respuesta para nosotros creerle, ¿no? Pero Él no está en la obligación de hacerlo. Él no tiene por qué ceder ante esa petición nuestra. Pero aún así, Él lo hizo con Tomás. Y según la duda de Tomás, Jesucristo quiso confirmar sus dudas y cerrar esas dudas, ¿sí? Entonces es importante que nosotros como iglesia no seamos incrédulos, ¿sí? Sino que seamos creyentes y seamos obedientes a la palabra. Es por ello que hay que confirmar 5 cosas. La primera: la evangelización mundial es indetenible, ya que es el deseo de Dios. Ya como lo dijimos la semana pasada, la evangelización mundial va a ocurrir sí o sí. Así nosotros estemos en ello o no estemos en ello, la evangelización mundial va a ocurrir. Para eso vamos a leer Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí Dios nos está diciendo, no dice posiblemente edificaré o lo intentaré. Él dice edificaré mi iglesia. Eso quiere decir que es un hecho y que va a pasar sí o sí. Filipenses 1:12 nos dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo sabía esta realidad y por eso Pablo escribe de esa manera. Pablo sabía que no importa la situación que él estuviese pasando o que nosotros estemos pasando, la evangelización mundial va a ocurrir y que a los hijos de Dios las cosas que nos sucedan, malas o buenas, son para el progreso, para el bien del progreso del Evangelio. La historia nos ha enseñado que no hay tribulación, problema, guerra, cárcel o cualquier otro tipo de sufrimiento que evite que la evangelización sea ejecutada. Un claro ejemplo de esto, queridos hermanos, el pueblo de Israel fue conquistado, que es el pueblo de Dios. Vivieron en esclavitud por 400 años. Posteriormente fueron librados. Pero nada de eso detuvo la palabra. Dios siempre guardó al menos un remanente que permaneciera con la palabra y difundiera el mensaje y así resplandecer la luz del Evangelio. Es por eso, queridos hermanos, que nosotros sabemos que en este mundo lleno de tinieblas somos minoría. Si uno saca el porcentaje de cuántos somos los hijos de Dios, los cristianos, y cuántos son los no creyentes, nosotros somos una minoría. Pero sabemos que esos números para Dios no son importantes. Así sea uno que permanezca con la palabra y siendo luz en la oscuridad, para Dios es suficiente para ejecutar la evangelización mundial. Lo segundo que hay que tener en cuenta, sin el evangelio todo es desastre, sin importar qué. Israel, como siguiendo el mismo ejemplo de este país, tiene una metodología educativa de primer mundo. De hecho, son el tercer país con más ganadores de premios Nobel per cápita. ¿Qué quiere decir per cápita? Que es, dependiendo de su cantidad de población, se sacan estos cálculos, porque uno no puede comparar un país como Israel de 10 millones de personas con China, con Rusia. Pero per cápita, según la cantidad de su población, que es alrededor cercano de 10 millones, solo los judíos han ganado el 22% del total de los premios Nobel, lo cual es un logro bastante importante. Tienen el mayor índice de científicos y técnicos per cápita del mundo también. Y son el país que más invierten en desarrollo e investigación. Ellos usan el 4.5% de su Producto Interno Bruto en desarrollo, para la investigación. Eso es un número, aunque suena bajito, es bastante alto. Normalmente los países de su Producto Interno Bruto usan el 1%, el 0.5%. Hasta tienen un premio en un proyecto innovador para producir miel real o miel de abeja real, pero sin la necesidad de abeja. Imagínense el punto de tecnología que tienen los judíos en el área de la tecnología. ¿De qué les ha servido todo esto, espiritualmente hablando? Han fracasado a la hora de resolver conflictos. Se han mantenido en guerra durante cientos de años, sin tomar en cuenta el fracaso en lo espiritual, ya que no han sabido entender el verdadero evangelio. De ellos aún siguen esperando al Mesías. Nosotros ya tenemos 2000 años que estamos disfrutando del Mesías, de Jesucristo, de nuestro Dios vivo que venció la muerte. ¿Amén? Amén. ¿Por qué pasa esto? La tercera cosa que hay que estar pendiente. Los países potencia no conocen la ciencia espiritual, que es esa ciencia que no se apoya o se sustenta en conocimiento humano, sino en la dependencia del poder de Dios. Es por ello que nosotros, como creyentes, como iglesia, debemos orar por nuestros países. Y no solo por el país, sino por los gobernantes y líderes, para que gobiernen con temor de Dios y que cada una de las decisiones que se tomen sean según la corriente de la palabra y el deseo absoluto de Dios. Lo cuarto es que Dios Trino está cumpliendo su palabra y está dando respuestas a las oraciones desde el principio hasta la actualidad. Juan 5:17 nos dice en su palabra: mi Padre hasta ahora trabaja
y yo también trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Dios no descansa. Nosotros sí tenemos a veces el derecho de descansar o ante cualquier situación nos cansamos y para tomar energías y volver. Dios no, Dios nunca se detiene, Dios siempre está en movimiento. Este versículo nos confirma que el trabajo de Dios es continuo y eterno. Y tenemos que recordar la pregunta que hice la semana pasada. ¿Dónde estoy yo en estas tres corrientes? ¿Dónde estoy yo en el plan absoluto de Dios? Y eso es bastante importante, porque Dios está cumpliendo su palabra, la va a ejecutar, se va a realizar la evangelización de las 237 naciones, pero yo quiero estar en ese plan, quiero formar parte de ese plan. Les pregunto, ¿ustedes quieren formar parte de ese plan? Amén. 5. Con mi fuerza humana no puedo hacer la evangelización mundial. Nosotros, como personas, como creyentes, que sí creemos en lo que es la ciencia espiritual y no solo en la tecnología, sabemos que nosotros dependemos del poder de Dios. Amén. Es imposible, por más recursos que yo tenga, por más fuerza y vitalidad, que sin el poder de Dios nosotros logremos la evangelización mundial. Por eso nosotros siempre tenemos que saber que dependemos de la fuerza de Dios. Amén, del poder de Dios. Nosotros no tenemos la fuerza suficiente para lograr ese tipo de cosas. Son cosas para nosotros humanamente imposibles, pero para Dios todo es posible. Con ello, empezamos con el desarrollo, el punto número 1. ¿Por qué nosotros estamos hablando de la resurrección hoy día, este domingo, ya cuando ha pasado una semana de la conmemoración de la resurrección de Cristo? Nosotros no podemos actuar o ser igual a los gentiles, a los no creyentes o incluso a los creyentes de otras religiones que solamente se acuerdan de Jesucristo la Semana Santa. Nosotros tenemos que recordar el sacrificio que hizo Jesucristo todos los domingos, incluso todos los días, porque siempre nosotros tenemos que recordar que fue un gran sacrificio. Recordemos que Jesucristo vivió como hombre durante 33 años de una manera totalmente pura, limpia, sin pecado, y pagó por los pecados de nosotros, los que estaban en esa época y los que vinieron después de él. Amén. Entonces, nosotros tenemos que disfrutar de 3 tipos de oraciones que vienen de esa resurrección. Nosotros tenemos que usar esa resurrección como arma espiritual también y aumentar el contenido de nuestra oración. El primer tipo de oración para disfrutar al Cristo eterno. Cristo, siendo completamente hombre y completamente Dios, se encarnó como hombre, viviendo una vida humana y sufrió para perdonar nuestros pecados. Ese Cristo vino con sus 3 oficios: verdadero sacerdote, verdadero rey y verdadero profeta, y cumplió con lo prometido en Génesis, y así traer solución al problema fundamental. Por eso, mediante la sangre del Cordero, perdonó nuestros pecados, del presente y del futuro, lo cual es una verdadera respuesta de 25 horas. Nosotros tenemos un Dios no que solamente restaura nuestro presente, sino restaura las heridas que tenemos en el pasado y también perdona nuestros pecados que haremos en el futuro y soluciona nuestro futuro. ¿Cuál es la gran victoria? La salvación eterna de nuestra alma. Amén. La segunda oración es para disfrutar la evidencia de la resurrección. Hay suficiente evidencia histórica de que Cristo vivió. Hay personas que hasta ponen en duda que Cristo haya vivido, pero hay suficiente evidencia histórica de que Él existió y de que sufrió bajo Poncio Pilato, como lo dice nuestro credo apostólico. Además, datos judíos prueban la resurrección de Jesús a través de la incredulidad. Ellos trataron de explicar la resurrección mediante 3 teorías. Los judíos en su momento, ellos trataron de restarle importancia o de hacer creer que nuestro Dios Jesucristo no había resucitado. Y para ello,
ellos plantearon tres teorías. Hay una película en Netflix que habla del tema. De hecho, cuando yo vi el tráiler, yo la vi con bajas expectativas porque sé el tipo de contenido que hay en Netflix. Y yo le dije a mi esposa, vamos a verla igual como para ver qué engaño viene por allí, qué información rara viene. Y cuando Jesucristo muere en la cruz, los fariseos y los judíos que estaban viviendo en la época no daban crédito a que él hubiese resucitado, y ellos se pusieron como locos a buscar el cuerpo de Jesús porque ellos tuvieron tres teorías. Aquí las vamos a ver. La teoría del robo. En esta teoría, ellos explican que los discípulos de Jesús se organizaron y robaron su cuerpo para así afirmar que había resucitado. O sea, ellos robaron el cuerpo para que la gente no creyera que él había resucitado. En Mateo 28:11 se evidencia el interés de los judíos y fariseos en desacreditar la resurrección de Cristo porque ellos sabían lo que significaba. Fíjense algo interesante. Nadie dudó del milagro de Lázaro, pero todo el mundo dudó de la resurrección de Cristo, lo cual eso nos lleva a pensar, ¿por qué? De hecho, sabiendo que Jesucristo no fue el primero en resucitar, ¿no? Lázaro, que fue resucitado por Jesucristo, estuvo muerto 4 días. Y eso fue un evento que marcó un antes y un después, porque ese fue un milagro tan importante, tan imponente para la época, que ahí los fariseos como que dijeron, no podemos permitir que Jesucristo siga en su ministerio. Pero nunca hubo duda, nunca hubo algún estudio que dijera, Lázaro no fue resucitado. O sea, ellos siempre determinaron y estuvieron seguros que eso había pasado. Pero en el caso de Jesucristo sí era importante que ellos trataran de desestimar esa resurrección. ¿Por qué? Porque sabían que al aceptar que Jesucristo había resucitado, estaban confirmando que sí era el Mesías que estaban esperando. Y ellos por sus tradiciones no les convenía eso. Amén. La siguiente teoría fue la teoría de la visión, que es que los judíos sugirieron que los discípulos de Jesús experimentaron alucinaciones que le llevaron a creer que Jesús había resucitado. Todo esto explicado por el estrés que ellos habían sido objeto al momento de la crucifixión de Cristo. O sea que cuando ellos vieron nuevamente a Jesús resucitado, ellos por histeria colectiva o por el estrés que había causado el Via Crucis, estaban viendo visiones y que no era el verdadero Dios. Y la tercera teoría, la del desmayo. Esta teoría dice que Jesucristo, muy débil por las heridas que había recibido, los latigazos, la corona de espinas y la lanza en su costado, simplemente no había muerto, sino que se desmayó. Y que cuando lo llevaron al sepulcro, ahí él se fue recuperando, o sea, que nunca murió, sino que simplemente se mantuvo vivo. Esos son los 3 intentos fallidos que tuvieron los judíos para desacreditar la resurrección de Cristo. La evidencia científica nos dice, y eso es algo que sí todos los científicos están de acuerdo, es que el mundo va a llegar a su fin. El mundo, bien sea 1000 años antes o después, o algunos cientos de años después, se va a acabar. Pero sí están de acuerdo en que ese va a ser un hecho seguro. Primera de Corintios 15, del 20 al 21 nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. En este contexto, Pablo, que es quien está enviando la carta a los Corintios, explica que la resurrección de los muertos es posible a través de Cristo, quien ha vencido la muerte y ha abierto el camino para que los creyentes también puedan ser resucitados. Como evidencia bíblica tenemos 1 Corintios 15 del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Recuerden que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que darle toda la autoridad
a la Biblia, sabemos que lo que está escrito allí proviene de Dios y sabemos que Dios no miente. Y por eso nosotros tenemos que ver lo que dice la Biblia como una evidencia bíblica que se cumple. Amén. También vamos a confirmar lo que dijo Jesucristo con la palabra de Dios en Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También dijo: en mi nombre echarán demonios fuera. Tenemos esa autoridad en él. No es un poder nuestro, es poder de Dios. A veces nosotros, queridos hermanos, creemos que ese poder es solamente de los pastores o de los líderes. Ese es un poder que Dios compartió con nosotros, para todos aquellos hijos de Dios que aceptamos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Si bien un pastor o un líder de repente tiene más conocimiento, más estudios en cuanto a la Biblia, no necesariamente tienen que tener más autoridad que nosotros, porque esa autoridad no es del pastor, no es del líder, es una autoridad de Dios que nosotros podemos usar para cumplir su propósito, para cumplir su plan absoluto. Por eso es sumamente importante orar con este contenido, que esta semana se restaure este tipo de oración. ¿Cuál tipo de oración? Recordando que no tenemos un Dios muerto, recordando que tenemos un Cristo que murió, que pagó por nuestros pecados, pero mejor que todo eso, que resucitó. Amén. El tercer tipo de oración es oración en el nombre de Cristo Jesús. En Juan 19:30, cuando él dice consumado es, Cristo completó lo que venía en Génesis 3:15 y en Éxodo 3:18. Es el cumplimiento de las profecías. En Juan 14:14, Jesucristo nos dice: pedid en mi nombre y recibiréis todo. Amén. ¿Qué nos está diciendo Jesucristo en esa palabra? Que nosotros tenemos que pedir en el nombre de Jesucristo, y es por ello que nosotros siempre al finalizar las oraciones decimos en el nombre de Jesucristo, amén. No porque nos provoque, sino porque nos lo dice la Biblia. Amén. En este versículo, Juan 14:14, Jesús le está hablando a los discípulos en la última cena y los prepara para los eventos que vienen, o trata de prepararlos, porque normalmente, como hemos visto en películas y en diferentes programas de televisión, y la Biblia también lo muestra, es que los discípulos no entendían bien a qué se refería Jesús con eso. Sabemos que Jesús hablaba de vez en cuando para explicarnos cosas con parábolas, con metáforas, y ellos creían que cuando él decía que se iba a ir, que iba a preparar la casa para nosotros en el reino de los cielos, era una metáfora, una parábola. Ellos no entendían. Ahorita nosotros lo entendemos bien porque tenemos el registro bíblico, pero hay que ponernos en sus zapatos por un momento. Ellos tenían la ley, tenían el Antiguo Testamento y no podían entender cómo un Dios fuerte como Jesucristo, un Dios, el Hijo de Dios, tenía que pasar por esa agonía, por ese sufrimiento, por nosotros. Eso lo entendemos nosotros ahorita, pero en ese momento ellos no lo entendían. Juan 17, del 11 al 12, nos dice: y ya yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Qué nos está diciendo allí Dios? Jesucristo, que Dios Hijo y Dios Padre son uno mismo. Amén. En este versículo, Jesús está orando en el huerto de Getsemaní antes de su arresto. Jesús ora por la unidad y la protección de sus discípulos para que ellos sean uno, así como Jesucristo y el Padre son uno. En Hechos 3, del 1 al 12, Pedro, sanando al cojo, le dijo: lo que yo tengo, te doy. ¿A qué se refería Pedro? ¿Qué tenía él? El Evangelio, las buenas nuevas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te mando que te levantes y andes.
Pedro conocía y disfrutaba la oración con autoridad de Jesucristo. Así como Pedro lo conocía, nosotros también tenemos que conocerlo. Nosotros tenemos esa autoridad para echar demonios fuera, incluso para sanar si es la voluntad de Dios. Amén. En Hechos 16, del 16 al 18, nos dice: en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Pedro, reprendiendo el espíritu de adivinación de la esclava, se evidencia cómo Pedro usaba con autoridad del nombre para que el demonio que estaba atormentando a esta adivinadora saliera. Amén. Allí la palabra nos confirma que no solamente Jesucristo era quien sanaba o quien liberaba demonios, también los discípulos, a través de la autoridad del nombre de Jesucristo, lo podían hacer. En Filipenses 3:21 nos dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. El nombre que somete sobre todas las cosas. Amén. ¿Cuál es el nombre que somete todas las cosas? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en cualquier punto. Es el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Aquí Pablo habla sobre el poder del nombre de Jesucristo y su capacidad para transformar sus vidas y sus cuerpos. Con esto, amados hermanos, llegamos a una conclusión bien poderosa. Tenemos que usar estos tres tipos de oraciones y aumentar el contenido de nuestra oración. Nosotros no podemos ser ese tipo de iglesia que solamente recuerda la resurrección de Cristo en Semana Santa. Nosotros tenemos que recordar la resurrección de Cristo siempre y tenemos que agregar ese contenido a nuestra oración. Cerrar, por un ejemplo: amado Padre, gracias por la bendición del encuentro, por darme esas respuestas en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, el resucitado. Amén. O sea, siempre tenemos que recordar que nosotros tenemos un Cristo resucitado, un Cristo vivo. ¿Cuáles son las tres oraciones para que las recuerden? Cristo eterno, que va a estar con nosotros todo el tiempo; el Cristo resucitado, que no tenemos un Dios muerto, sino un Dios vivo; y usar la autoridad del nombre de Jesucristo. Tenemos que tener también una oración de identidad y así quebrantar toda incredulidad. Así como le pasó a Tomás, nosotros no queremos que esa incredulidad, nosotros seamos parte de esa incredulidad. Como nosotros vemos en diferentes libros de la Biblia, hay dos cosas que siempre están perturbando la vida de fe de los creyentes. Uno es el miedo y otro es la incredulidad. Nosotros, con todas las evidencias bíblicas que tenemos y todas las respuestas que tenemos por la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que reaccionar de una vez por todas. Y cuando vengan situaciones de aflicción, de tormenta, en que tengamos que atravesar un desierto, tenemos que echar fuera toda incredulidad, tenemos que echar fuera todo miedo. Amén. ¿Y cómo lo logramos? Manteniéndonos en una oración de 24 horas. Tenemos que orar siempre con este contenido, pedir llenura del Espíritu Santo y pedirle a Dios: Dios, yo sé que soy un humano, una persona débil, por favor lléname de tu Espíritu Santo. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, echo fuera toda incredulidad y todo miedo. Amén. Tenemos que ser testigos hasta lo último de la tierra, disfrutando de la bendición de Manuel. Siempre tenemos que recordar que Dios va a estar con nosotros. Siempre tenemos que tener presente la bendición de Manuel. Tenemos que usar una oración de poder. En el nombre de Jesucristo tenemos la autoridad de someter a las tinieblas. Si en algún momento ustedes están en su casa y sienten el ambiente pesado, no sé si ustedes se han dado cuenta que no todo el tiempo en sus casas el ambiente o la energía está igual. Amén. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos toda la autoridad mediante el nombre de Jesucristo de ser luz en la oscuridad y de echar fuera todo demonio, toda potestad y quebrantar toda tiniebla en el nombre de Jesucristo. Tenemos que disfrutar de la oración del trasfondo espiritual y saber que el Evangelio
que sin el Evangelio nada progresa. No va a haber ningún país lo suficientemente fuerte, ni una persona lo suficientemente productiva o millonaria o exitosa que logren progresar sin el Evangelio. Y como última conclusión, tenemos que ir a predicar el Evangelio con el poder dado por Cristo y disfrutar de la oración de la resurrección en Cristo y así aumentar el contenido. Recuerden, queridos hermanos, aumentar el contenido de la oración con estos 3 tipos de oraciones: Cristo eterno, Cristo resucitado y orar siempre en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por la bendición del encuentro, por darnos la oportunidad, la fuerza física y espiritual de venir a tu casa y escuchar tu palabra, bendito Dios. Sabemos que nosotros sin ti no somos nada, amado Padre. Sabemos que nosotros necesitamos siempre de tu guía mediante el mensaje de púlpito y rendirte gloria y honra a través de las alabanzas y oración, bendito Dios. Te pedimos que quebrantes toda tiniebla que esté en este hogar, que esté en esta iglesia y en el hogar de todas las personas que estamos aquí presentes. También te pido, bendito Dios, que quebrantes tiniebla en el hogar de todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales de diferentes países. Corea del Sur, está nuestro pastor viendo la transmisión. Londres, la hermana Jenny, Fanny, en Italia. Y en diferentes países que nos están viendo, diferentes regiones del Perú y Venezuela también, bendito Dios. Sabemos que nos has dado la potestad y la autoridad y que tenemos una oración que trasciende el tiempo y el espacio. Todo esto te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Dios vivo, eterno y resucitado. Amén. Amén. Hasta luego para todas las personas que nos están viendo en el Facebook.